Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Grupo E, Selene Almagro, Anthony Moreno, Joao Paz, Diana Ruano, Wilton Sánchez y Mónica Simalvis. Conceptos del lenguaje. Lengua y habla. Saussure define un concepto central sobre la lengua-habla, aspectos que forman parte de la naturaleza multiforme y heteroclita del lenguaje. Barthes determina a la lengua como un aspecto valioso, que se deposita en la práctica del habla en los sujetos pertenecientes de una sociedad. Barthes, 1993, afirma que la lengua es todo el lenguaje correspondiente menos la palabra. Es una institución social, es parte del lenguaje. El individuo no puede, por sí mismo, ni crearla ni modificarla. Es también un sistema de valores. La lengua está constituida por una serie de elementos. Barthes, que cita a Brondal, la lengua es una entidad puramente abstracta, una norma superior a los individuos, un conjunto de tipos esenciales que realiza el habla de una manera infinitamente variable. El habla es un acto individual de selección y actualización, constituido por combinaciones que se permiten al hablante utilizar el código del lenguaje para expresar su pensamiento personal y por los mecanismos psicofísicos que permiten exteriorizar combinaciones, según Rondal Barthes. El mismo que en 1993 cita a Hemsleb, determinando tres planos del habla. A. Esquema. La lengua en cuanto a forma pura. B. La norma. Lengua como forma material. Determina el uso y el habla. C. El uso. La lengua en cuanto a un conjunto de hábitos pertenecientes a la sociedad que determina el habla. Significado y significante. Para Barthes, el significado no es una cosa, sino una representación psíquica de la cosa. De la misma forma, Saussure señaló la naturaleza psíquica del significado al denominarlo concepto. En términos de semiología, el significado puede ser también reemplazado por cierta materia de las palabras. La sustancia del significante siempre será material. Entre ellas pueden destacar los sonidos, objetos y las imágenes. La naturaleza del significante sugiere las mismas observaciones del significado. Sin embargo, el significante es un medidor. La materia le es totalmente indispensable, según Barthes. Sistema. Antes de empezar, Saussure, 1916, quería plantear a la lingüística como una ciencia, y para esto necesitaba un objeto de estudio y un método determinado. En un sistema, sus diferentes partes adquieren su valor por ser parte de ese mismo sistema. El valor de cada signo depende del sistema en el que éste se sitúe. Es importante aclarar que el signo no cambia, pues esto cambiaría el sistema. Por eso se habla de desplazamiento. Sintagma. Un sintagma equivale a un grupo de palabras. Este supone una estructura gramatical compuesta por una palabra que cumple el rol de núcleo y otras adicionales encargadas de complementar o modificar el sintagma. La palabra núcleo de un sintagma es la más primordial, pues de esta depende designar a qué tipo de sintagma pertenece. Denotación y connotación. La denotación se refiere al significado objetivo y literal de un término, librándose de cualquier matiz de subjetividad cultural. Posee además el significado del diccionario. La connotación es un significado no directo que, sin embargo, es asociado a los términos por cuestiones culturales o emocionales. Es el significado encubierto de lo inmediatamente entendible. La comprensión subjetiva de un término. Ejemplos que explicarán los conceptos en relación a la pandemia del COVID-19. Lengua y habla. La relación de lengua y habla se basa en la acción de comunicarnos por medio de los idiomas. La pandemia hizo que la migración aumente y por ende es más fácil encontrarnos con personas que tengan un lenguaje distinto al nuestro. Esta variedad de idiomas llamado lengua en un espacio territorial afecta el entendimiento entre personas, pues a través del habla, que está compuesta por las reglas gramaticales de una comunidad, nos comunicamos. Significado y significante.
En plena pandemia es muy común escuchar el término la COVID-19, cuando nos referimos a significantes la palabra como tal, COVID-19. Pero el ser humano, por naturaleza, asocia el significante con una imagen, o sea, la imagen de un virus verde con forma de corona, que vendría a ser el significado de la palabra. En la campaña publicitaria del Perú "El COVID no mata solo, no seamos cómplices", es posible identificar el plano sintagmático en la frase "el COVID no mata solo", puesto que el sintagma nominal, el COVID, está directamente relacionado y complementado con el sintagma verbal no mata. Este enunciado está perfectamente articulado y posee un orden lineal. Por otro lado, en cuanto al plano pragmático, es posible cambiar algunas palabras de los enunciados sin alterar completamente su sentido. Con la frase "no seamos cómplices", la palabra cómplice puede cambiarse por el término secuaz, puesto que esta también pertenece al mismo paradigma de la lengua. Asimismo, se puede relacionar con más palabras que pueden o no alterar el sentido de la oración si pertenecen al mismo paradigma. Denotación y connotación, contenido literal e interpretación personal. Denotación. El mensaje literal de la imagen inicia con la frase "todavía no terminó, nos seguimos cuidando", en letras blancas, ubicada a la izquierda en un joven con ropa deportiva y cubrebocas. En la parte inferior están las frases como "usa barbijo, lávate las manos y mantén el distanciamiento social", también con letras blancas, y "cuidando a quienes nos cuidan, cerca de quienes nos necesitan", en letras verdes. La connotación. Al mostrar a una persona joven de apariencia saludable, la campaña presenta la posibilidad de que las personas jóvenes, incluso los más saludables, están propensos a contagiarse de la enfermedad si no acatan las normas de bioseguridad. La ropa deportiva hace énfasis en este aspecto, ya que cotidianamente el deporte se asocia con la salud. Conclusiones. Lengua y habla. La lengua sirve para poder expresar ideas siempre y cuando las personas sepan manejar el mismo idioma, ya sea inglés o español. Las formas de expresión son diferentes en cada país, es decir, que la lengua varía según las zonas. El habla es una herramienta que nos permite comunicarnos con los demás haciendo uso de la lengua. Además, el habla es individual porque las personas tienden a tener una forma diferente de hablar, es decir, que su pronunciación es diferente a la del resto. Significado y significante. El significado viene a ser una idea o el concepto que tenemos de alguien o algo en nuestra cabeza. Es decir, es una imagen mental que nos viene a la mente cuando nos dicen una palabra como por ejemplo, silla, perro, zapato, etc. El significante se encargaría de rebanar las palabras en fonemas, lexemas y morfemas. Nos ayuda a emitir una idea ya sea de forma verbal o escrita, es decir, el significante vendría a ser una materialización mental de la percepción que tenemos de aquella palabra. Sistema y sintagma. Podemos ver que el sistema es el conjunto de signos asociados a una categoría definida o código, pero en el que cada signo tiene una significación propia y distinta. Por otro lado, el sintagma es una combinación ordenada o cadena de sistemas que componen una totalidad significativa, con una secuencia en la pronunciación y escritura. Es la creación de una cadena de sistemas que estudia la estructura de un medio y las relaciones entre sus partes. Por otro lado, la denotación se trata del significado literal y objetivo de un signo, en otras palabras, lo que realmente es, y se avala en base al diccionario. Por otro lado, la connotación constituye a la interpretación personal del signo, es decir, el mensaje subliminal, figurado o en doble sentido. Este es subjetivo y se enmarca en el significado según el contexto. Ejemplos de connotación y denotación se expresan tanto en el lenguaje verbal como en el escrito, así como también en imágenes. Bibliografía empleada en el trabajo. Gracias por su atención.